No lo supe porque él lo confesó. Lo supe porque la verdad se le escapó con una facilidad que me heló el cuerpo, como si nunca hubiera importado. Y en ese segundo entendí que algo dentro de mí se había roto para siempre. Me llamo Lucía. Si alguien hubiera mirado nuestra vida desde afuera, habría dicho que era tranquila, normal, incluso bonita, en ese sentido silencioso que no llama la atención, pero que da una sensación de estabilidad. Vivíamos en las afueras de Valencia, en un barrio donde las casas se repiten y los días se parecen demasiado entre sí. 2 hijos pequeños, un patio estrecho, rutinas marcadas por horarios, comidas, siestas y cansancio compartido. No era una relación perfecta, nunca lo fue. Discutíamos a veces, nos cansábamos, había días difíciles, pero nos entendíamos, o eso creía yo. Había cariño, había historia, había esa sensación de estar del mismo lado, incluso cuando no todo era fácil. Yo pensaba que eso era suficiente. Además, yo acababa de dar a luz hacía pocos meses. Y eso cambia todo, aunque nadie lo diga en voz alta. Mi cuerpo todavía no me pertenecía del todo. Caminaba con una sensación constante de agotamiento en las piernas. Dormía mal, pensaba lento. A veces me sorprendía llorando en la cocina sin saber exactamente por qué. Otras veces me sentía vacía, como si estuviera funcionando en automático. En medio de ese caos interno, confiaba en Andrés. Él siempre había sido tranquilo, no explosivo, no dramático. Tenía que dar esa forma de hablar pausada que te hace sentir que todo está bajo control. Cuando me decía que lo estaba haciendo bien, que era buena madre, yo me aferraba a esas palabras como a un salvavidas. Las necesitaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Por eso, cuando apareció la primera grieta, no la vi como una amenaza. No sonó a alarma. Sonó a algo pequeño, inofensivo. Recuerdo bien ese viernes. El bebé no paraba de llorar y yo sentía en el pecho apretado, como si me faltara aire dentro de la casa. Andrés me dijo que iba a trabajar desde casa ese día. Yo necesitaba salir, aunque fuera un rato, caminar, respirar, sentirme humana otra vez. Me fui menos de 1 hora. Cuando regresé, todo parecía igual. La luz de la tarde entrando por las ventanas, el sofá en el mismo lugar, el silencio habitual. Andrés estaba sentado, mirando su teléfono, relajado, como si nada hubiera pasado. Me dijo que había sido un día tranquilo, que había estado solo en casa, y yo le creí. ¿Por qué no habría de hacerlo? 2 días después, en una comida familiar, alguien mencionó a una mujer del trabajo de Andrés, un nombre que yo había escuchado antes, pero al que nunca le había dado importancia. La forma en que lo dijeron fue ligera, casual, como si yo ya supiera de quién hablaban. Me reí por reflejo y luego sentí ese vacío lento en el estómago. No fue un golpe, fue esa sensación que baja despacio, como cuando el cuerpo entiende algo antes que la mente. Esa noche, cuando los niños ya dormían y la casa estaba en silencio, le pregunté a Andrés, no con enojo, no con acusaciones, con cuidado, desde el cansancio, desde la necesidad de que me dijera que no estaba imaginando cosas. Me dijo que no. Fue una respuesta rápida, limpia, sin dudas. Volví a preguntar, usando otras palabras, dándole espacio para corregirse, para explicar mejor, para decir la verdad si había entendido mal. Me volvió a decir que no, y algo dentro de mí se movió, no porque ya supiera lo que había pasado, sino por la facilidad con la que negó todo. No dudó, no bajó la mirada, me miró directo, con la misma calma de siempre, y cambió la realidad sin esfuerzo. Esa noche no pude dormir. Estaba acostada a su lado, escuchando su respiración regular, mientras mi mente repetía su voz una y otra vez. Me sentía tensa, con el cuerpo rígido, mirando el techo oscuro, pensando que algo no encajaba. A la mañana siguiente, abrí la aplicación de la cámara de la puerta. Era algo que casi no usábamos. Andrés la había instalado por seguridad, decía, para estar tranquilos.
Nunca pensé que sería eso lo que me quitaría la poca tranquilidad que me quedaba. Busqué el viernes, y ahí estaba, un auto estacionándose frente a la casa, una mujer bajando, Andrés abriendo la puerta y dejándola entrar. Sentí las manos frías sosteniendo el teléfono. Me senté porque las piernas ya no me sostenían bien. Lo vi una vez, luego otra más. Como si repetirlo pudiera cambiar lo que estaba viendo. No había duda, y en ese momento supe que nada, absolutamente nada, volvería a sentirse igual. No lo enfrenté de inmediato. Me quedé sentada un rato largo, con el teléfono apoyado en las piernas, mirando un punto fijo del piso. Sentía el cuello tenso, los hombros rígidos, como si el cuerpo estuviera preparándose para algo que todavía no sabía nombrar. Cuando por fin fui a buscarlo, no levanté la voz. No lloré. Le mostré la pantalla y esperé. Esperaba verlo nervioso. Esperaba torpeza, algún intento desesperado de explicarse. Pero no pasó nada de eso. Andrés miró el video y suspiró, como si lo hubiera estado esperando. Dijo que había sido algo rápido, que no significaba nada, que no me lo contó porque yo iba a exagerarlo, porque con todo lo que estaba pasando, con el cansancio, lo iba a convertir en un problema más grande de lo que era. Esa frase se me quedó clavada en el cuerpo, porque no estaba hablando de lo que había hecho, estaba hablando de mí, de cómo yo reaccionaba, de cómo mis emociones eran, según él, el verdadero problema. Desde ese momento, la casa empezó a sentirse distinta, no físicamente, pero sí en una forma difícil de explicar. Caminaba por las habitaciones como si ya no fueran del todo mías. Me sentaba en el sofá y sentía el pecho apretado. Escuchaba pasos y mi cuerpo se tensaba sin que pudiera evitarlo. Empecé a notar cosas que antes no veía. La manera en que inclinaba el teléfono cuando escribía. El silencio justo antes de responder preguntas simples. Lo rápido que cambiaba de tema cuando algo se acercaba demasiado a lo que no quería hablar. Y lo peor era esto. Él no parecía incómodo. Seguía con su vida como si nada esencial hubiera cambiado. Preparaba café por la mañana. Me preguntaba cómo había dormido. Me besaba la cabeza antes de salir, con la misma rutina de siempre. Eso me descolocaba más que la mentira. Odiaba a la persona en la que me estaba convirtiendo, siempre alerta, siempre escuchando, con el cuerpo en tensión constante. Me sorprendía a mí misma agarrando el borde de la mesa con fuerza, apretando la tela de la ropa entre los dedos, como si necesitara anclarme a algo sólido. Intentamos terapia. Fue idea suya, y aceptó sin dudar. Demasiado rápido. En las sesiones decía que lo sentía, que entendía mi dolor, que no había sido consciente del impacto. Sus palabras eran correctas, bien ordenadas, pero no me tocaban, no me calmaban, se quedaban flotando, sin peso. Cada vez que decía que no había sido nada, mi cuerpo reaccionaba antes que mi cabeza. Un nudo en el estómago, un calor incómodo en el pecho, una sensación de alarma que no se apagaba. Si no había sido nada, ¿por qué ocultarlo? Esa pregunta empezó a acompañarme a todas partes, mientras daba de comer al bebé, mientras doblaba ropa, mientras miraba por la ventana sin ver realmente nada. Empecé a dudar incluso de mis propios recuerdos, momentos pequeños, conversaciones antiguas, días que antes me parecían normales. Los repasaba una y otra vez, buscando señales que quizás siempre estuvieron ahí. Había días en los que me miraba al espejo y no reconocía del todo a la mujer que veía. No era solo el cansancio, era la mirada, siempre atenta, siempre cansada, como si algo dentro de mí estuviera en guardia permanente. Andrés notaba mi distancia, pero no parecía entenderla, o no quería hacerlo. Me preguntaba si estaba bien, y cuando decía que sí, aceptaba esa respuesta con alivio, como si con eso fuera suficiente. Yo asentía, decía que estaba cansada, porque explicar lo que realmente sentía requería una honestidad que él no había tenido conmigo. Empecé a escribir notas en el teléfono, pensamientos sueltos, frases incompletas, no para acusarlo, sino para no perderme, para recordar quién era yo antes de empezar a dudar de todo. Y ahí entendí algo que me asustó.
No estaba luchando por salvar la relación. Estaba luchando por no perderme a mí. Salvar la relación significaba seguir justificando silencios, seguir minimizando incomodidades, seguir adaptándome a medias verdades para que todo pareciera estable desde afuera. No perderme a mí significaba escuchar esa voz interna que llevaba semanas hablándome, cada vez más claro. Esa voz que decía que algo no estaba bien, que la calma que él ofrecía no era seguridad, sino evasión. Y poco a poco empecé a ver la verdadera raíz de mi miedo. No tenía tanto miedo de una infidelidad. Tenía miedo de vivir con alguien capaz de mentir con total tranquilidad y luego explicarlo como algo lógico. Alguien que podía mirarme cansada, vulnerable, todavía recuperándome física y emocionalmente, y decidir que decirme la verdad era opcional. Cuando entendí eso, algo dentro de mí se acomodó de una forma dolorosa, pero clara, porque una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Y supe, con una certeza que me pesó en el pecho, que esto no era el final de lo que iba a descubrir. Era apenas el comienzo. Después de eso, nada volvió a sentirse igual, aunque por fuera todo siguiera exactamente en su lugar. La casa seguía ordenada. Los niños seguían riéndose. Las mañanas seguían empezando temprano. Pero dentro de mí había una tensión constante, como si el cuerpo no terminara de relajarse nunca. Seguimos yendo a terapia, semana tras semana. Yo hablaba de cómo me sentía, de lo que la mentira había hecho en mí. Intentaba explicar que no se trataba solo de esa mujer, ni de los minutos que estuvo en nuestra casa. Se trataba de algo más profundo, de la sensación de no estar a salvo emocionalmente, de no saber si la persona a tu lado está siendo honesta contigo incluso en lo más básico. Andrés escuchaba, asentía, volvía a disculparse, pero sus disculpas se quedaban en la superficie. Nunca iban más allá de reconocer que yo estaba mal. Nunca entraban en lo que él había hecho para que yo me sintiera así. No preguntaba qué necesitaba. No preguntaba cómo reconstruir la confianza. Solo quería que todo dejara de ser incómodo y yo ya no podía fingir normalidad. Por las noches, acostada a su lado, sentía el cuerpo pesado. Me giraba de un lado al otro, buscando una posición cómoda que nunca llegaba. Escuchaba su respiración y me preguntaba cómo alguien podía sentirse tan cercano y tan lejano al mismo tiempo. Empecé a entender algo difícil de aceptar. Él no tenía miedo de perderme. Tenía molestia por mi incomodidad, y esa diferencia lo cambió todo. Unas semanas después, Andrés me dijo que quería irse un fin de semana fuera. Un compromiso familiar, dijo. Nada importante, solo unos días. Pero algo dentro de mí se cerró en el momento en que lo escuché. Sentí un nudo en el estómago, una presión conocida en el pecho. No pensé en engaños, pensé en silencio, en estar sola con mi cabeza, con mis dudas, con todo lo que no sabía. Esa noche, mientras hacía la maleta, me quedé parada en la puerta. Sentí los ojos húmedos sin darme cuenta. Le pedí que no se fuera, no porque quisiera controlarlo, sino porque no confiaba en lo que su ausencia le haría a mi mente. Dudó, solo un segundo, pero fue suficiente. En esa pausa entendí más de lo que hubiera querido. Y se quedó. Pero no porque comprendiera lo que yo estaba atravesando. Se quedó porque era más fácil que enfrentar las consecuencias de irse. Al día siguiente, la distancia era evidente, en su tono, en la forma en que evitaba mirarme, en el silencio incómodo entre nosotros, y algo dentro de mí empezó a endurecerse. Me di cuenta de que ya no quería explicaciones, ni promesas, ni palabras bien dichas. Quería claridad. Esa noche, cuando la casa estaba en silencio y los niños dormían, se lo dije, con la voz firme, aunque por dentro estuviera temblando. Si volvías a mentirme, se acababa. No como amenaza, no como drama, como un límite. No discutió, no intentó convencerme, no prometió que no volvería a pasar. Se quedó en silencio, y ese silencio fue la respuesta más clara que había tenido hasta ese momento. La vida siguió, porque siempre sigue. Los niños necesitaban atención, las rutinas no se detenían. Cocinaba, lavaba ropa,
Sonreía cuando hacía falta. Desde afuera, nadie habría dicho que algo estaba roto, pero dentro de mí, todo había cambiado. Dejé de preguntarme si estaba exagerando. Dejé de disculparme por necesitar honestidad. Empecé a ver patrones con claridad. Evasión, minimización, comodidad con medias verdades. Andrés intentó arreglar cosas a su manera. Me ofreció su teléfono una vez, como si la transparencia pudiera entregarse en un solo gesto. Me preguntaba más seguido cómo estaba, pero ya era tarde para soluciones simbólicas. La confianza no se reconstruye con gestos aislados, se reconstruye con consistencia, y eso era exactamente lo que había faltado. Una noche, me quedé sola en la sala cuando todos dormían. La casa estaba en silencio, ese silencio pesado que solo existe después de la medianoche. Me senté en el sofá y respiré hondo, y entendí algo que me dio una calma extraña. Ya no estaba esperando pruebas, ya las tenía. La prueba no había sido la mujer, no había sido el video, ni siquiera la mentira. La prueba era lo fácil que le resultaba vivir con ella. En ese momento dejé de intentar que él me entendiera y empecé a entenderme a mí. Esta historia no termina con gritos ni con escenas dramáticas. No termina con una puerta cerrándose de golpe. Termina en silencio, conmigo aprendiendo a confiar otra vez en mi intuición, entendiendo que querer honestidad no es pedir demasiado, aceptando que la seguridad no es algo que se ruega. Algunas noches todavía pienso en esa puerta abriéndose en la cámara, no porque esté atrapada en el pasado, sino porque ese momento marcó el instante exacto en que algo cambió para siempre. El momento en que dejé de confiar en la versión de la realidad que alguien más intentaba venderme, y empecé a confiar en la mía. Porque la parte más dura de una traición no es lo que sucede, es lo que aprendes sobre la persona que está a tu lado, y una vez que lo aprendes, no lo olvidas.